Great. Now we are going to start with our class as the way as we know. Okay. First of all, welcome everybody. We're going to make our review of the last class of last week. Okay, we're going to make the review. We're going to make a warm up, and then you are going to listen carefully to my indications because we're going to do something different today. We're going to do something that it's not planned, that it won't be planned. Okay. So we are going to start. What did we learn last class? What did we learn last week? Hi. What did we learn last week? About what topic? Perfect. Okay, nice. We learned about the past perfect. And what was that? Can someone of you explain me a little bit about the past perfect tense? At least you can try, right? Nice, Esmeralda. And the past perfect in the affirmative form is the noun, the auxiliary verb, this cat, Mm-hmm. and main verb is in participate, The participle, okay. and the complement. Right. Nice. What about negative form in this case? Let's see. Diego, what about the negative form? The structure. ¿Cómo se pronuncia estructura? Structure. The structure Ajá. o otra cosa. ¿Cómo? O sea, ¿me entiende? Sí, sí, sí. O sea, explico la estructura. Yes. Okay. In the structure negative, first go noun, later the auxiliary, later the negative, in this case is the not, the main verb and participle, Participle. and the complement. Participle, Mm-hmm. and the final, the complement. Nice. Very good. Okay. We're doing great now. And what about the interrogative form? What can we learn about the interrogative form? What can we remember about the interrogative form? Dylan, maybe you can help me. The interrogative form um, is auxiliary verb plus noun plus main verb inform inform participle Mm-hmm. and complement. Nice. Okay, now I am going to make a question, a simple question. Why do I have to add the auxiliary verb as first in the interrogative form? Why do I have to put the auxiliary as the first part of my sentence in the interrogative form? Why? Can you repeat, please? A little bit slowly, maybe, okay? Why do I have to add the auxiliary verb as the first part of my sentence in the interrogative form? Why? Because a ver, un momento. Voy a buscar la palabra. Yeah, because indicates
than is a question. Okay, because it indicates that is a question. Why? Because in difference, if we put the difference into English and Spanish, okay, in Spanish we have two question marks. What does question mark mean in Spanish? What does question mark mean in Spanish? El signo de interrogación. Nice. So I have two question marks, one at the beginning and one at the end in Spanish. But what happened in English? In English, I only have one question mark at the end of the sentence. So I have to remember in this case that the auxiliary verb is going to help us to understand how or when a question starts. Okay? You are going to tell me a short resume of what I told you in Spanish. Me van a decir un pequeño resumen de lo que les acabo de decir en español. ¿Qué acabo de decir en español? Diego. Usted acaba de explicar un poco de cómo funciona el question mark en español y en inglés. Uh-huh. Usted dijo que el signo de interrogación en español siempre hay dos, uno al inicio y otro al final de la oración, pero que esto cambia en inglés y que solo hay un signo de interrogación al final de la oración. Correcto. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo con lo que dijo Diego? Yes. Uh-huh. Muy bien. Sí. Ok. Nice. Leah, are you there? Yes. Nice. Very good. So, we have to understand that. ¿Okay? Primero, antes que nada, ¿el inglés está yendo bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o hablo muy rápido? Opiniones, 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 opiniones. Sí, entiendo. Se entiende, muy bien. Solo tengo Diego en la clase. Sí se entiende, profe. Muy bien, Sí, entiendo. muy bien, muy bien, muy bien. Kaylee, ¿me entiendes hasta lo que entraste? Porque Sí, profesor. ya, muy bien. Aleshka, Angie. Ya, muy bien. Listo. There you go. Nice. So we're going to continue in this case with something, okay? You have to remember this. And we're going to change this because we're not going to learn about the other perfect tenses in English. Today we're going to make grammar tenses, right? We're going to make grammar tenses today, okay? As a review from the basic level, okay? As a review from basic level. Vamos a hacer los tiempos gramaticales como un tema de repaso del nivel básico, porque en el nivel básico enseñamos, o prácticamente todas las personas que pasan por un nivel básico tienen conocimiento de lo que es los tiempos gramaticales. Pero aquí vuelvo a repetir, o ya como les había dicho en algún momento anterior, lamentablemente no solamente tenemos lo que es los tiempos, los 12 tiempos que se aprenden en nivel básico, sino que existen un total de 18 aproximadamente, sin contar los tiempos o los verbos modales, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar? O what is going to be helpful? What is going to be our tool? Tool means herramienta in Spanish, okay? What is going to be our tool to make a little bit easier our sentences? What is this? What? Okay, again. What is going to be a tool? ¿Qué es lo que va a ser nuestra herramienta o qué es nuestra herramienta? What is our tool to make the grammar tenses a little bit easier? The structure. Nice. The structure of the sentences is our tool, or are our tools, to make our
knowledge a little bit easier, and making us well know our grammar tenses, right? So we're going to learn this because the last class we were learning this. Let's see. Mafford, okay. Nice. We're going to erase it, and we're going to add something else. Let's see. Here, I am going to make this chart here. I'm going to put right here. This is going to be huge. Okay. This is going to be our tense. Okay. Grammar tenses. We have 3. The past, the present, and the future. Right? We have 3 tenses. Until here, we're okay? ¿Hasta aquí estamos bien? Yes. Nice. Let's see, please. Wait for me a bit. Okay. And come on. And we have to understand that is the simple past, the continuous tense, the perfect tense, the modal verbs, and the modal perfect verbs, as we know last class. So we're going. Obviously, we have here another one. We have, for example, the to be. The to be. Wait. The to be. Who is going to join to the class? William. William, welcome. So let's see. Into the grammar tenses, we have the to be, the simple, the continuous, the perfect, the modals, and the modal perfect. Muy bien? We're going to put the continuous first because this is going to be the first step. Okay, the second step as known, and this is going to be our symbol. Right. We're going to make a chart like this, the auxiliary, because why do I have to speak, or why do I have to talk about the auxiliary first? Why? Let's see. Who? Why do I have to talk about the auxiliary first? Be. Okay, why do I have to? Have to means tener que, okay? Why do I have to talk about the auxiliary first? Because it's the more important. Because it's the most important part of our sentence, right? Okay, so this is going to be the auxiliary here, and we're going to put the auxiliary here, and okay, we're going to start in this case about the to be in the present, because it's the first tense you learn in wherever you wherever you are, okay? En cualquier lugar que tú estés, la primera situación que tú vas a aprender es el verbo to be en presente. So, what are the auxiliaries or the auxiliary verbs in present? Am, is, are. Right. Am, is, and are. Right? And in this situation, we have to understand that it's going to appear a verb. Is it going to appear a verb in the to be tense? I am going to repeat. Is it going to appear? Is it going to exist a verb in the to be tense? No. 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 What do I have to add? What do I have to write instead of the verb? Instead of significa en vez de, okay? Why do I have to add instead of the verb? Adjective. Nice. Adjective or Noun. noun. Right. Very good. We're doing great. We're doing great. So verb doesn't exist, right? Verb doesn't exist. Very good. And what about the past, for example? Here we have the present. Am, is, are.
But what about the past? What is the auxiliary verb, or what are the auxiliary verbs in the past? Was What? Was and where? were. Right, very good. And here we have to understand that the verb as the same, that in the present it is not going to appear, it's not going to exist. So we have to add the adjective or the noun into our sentence, right? Here. Great. And about the future, what is going to be the auxiliary verb of the future? Will be. Right. Will be is going to be our auxiliary verb. Okay? Why will be? Why not only will? Why will be? Because will is in the continuous. Will is in the continuous? Are you sure of this? Because will be used when I speak. No, I am speaking under no about ¿cómo digo? Mí mismo. Okay. ¿Me entiende más o menos? Ok, cuando estoy hablando sobre mí mismo, Okay. creo yo. Ya, ok, vamos voy a hablar en español ahora para que pueda entenderlo, ok. Will es un auxiliar que se utiliza comúnmente en el tiempo futuro simple. Pero ¿por qué pongo be? ¿Por qué pongo be? Porque ¿de qué estamos hablando? ¿Qué gramática o qué tiempo gramatical estamos utilizando? El To be. verbo to be. El verbo to be en presente es am, is, are. El verbo to be en pasado es was and were. El verbo to be en pasado participo es been. Pero el verbo to be en futuro no existe porque en realidad yo no puedo utilizarlo. Entonces voy a tener que utilizar la forma base. Y la forma base, ¿okay? O la forma infinitiva del verbo ser o estar. Muy bien. La forma infinitiva del verbo ser o estar es el verbo to be. Bien. En el pasado es was or were. En el presente es am, is, are. Y en el futuro tenemos que poner la forma base. La forma base es simplemente el be. Entonces pongo will be. Nada más. ¿Se entiende? Yes, teacher. Yes. Muy bien. Yes. Okay, nice. After that, we're going to remember that in this case, we're not going to put the verb. Okay? Although, we can understand maybe, as you are in intermediate level, you can understand me well. Como ustedes están en el nivel intermedio, ustedes me van a poder entender súper bien. Aquí entonces sí existe verbo, pero es un único verbo. ¿Ok? Es un único verbo. El verbo be. ¿Verdad? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Sí, o sea, literalmente el will be, si bien es cierto, es el auxiliar, el verbo es el be. El auxiliar vendría a ser el will. Entonces, will be, ¿qué significaría will be en español? Estaré. Estaré, muy bien, correcto. Pero después de esto, después del verbo, nosotros tenemos que poner un adjective or a noun, siguiendo el orden del to be como lo hacen tanto en el pasado y en el presente. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Okay, easy peasy squeezy. Okay, nice. Now in the continuous is almost the same. Almost means casi in Spanish. Okay, the continuous tense are almost the same as the to be. Okay, in the continuous we have to understand the auxiliary is going to be the same, was and were, but here we have to understand that the verb exists. The verb exists, and the verb is going to be in what conjugation? With ing. Nice. We have to add ing. Verb with ing. Right? Verb with ing. Here we have to understand the auxiliary is going to be the same. Am, is, and are. Sorry, are.
and the verb is going to be the same in all the cases. That means we have to add ing at the end of our verbs. In the future, it's going to be the same. The auxiliary is going to be will be, and the verb in this case is going to be with ing form. Why do we have to add ing form in all the tenses in the past continuous, present continuous, or future continuous? Why? Because this express the continuous. We're continuing an action. This is an action that's happening now, or was happening in the past, or will be happening in the future. This makes us know that we are selecting the continuous, okay, an action that is happening now, okay. A difference here in the simple tense. The simple tense is going to be a little bit different or a little bit difficult, so I am going to paint this into maybe this, okay. So the auxiliary here. What is the auxiliary in the simple past? Not have. Did. Did. Nice. What is the auxiliary in the present? Do doesn't. Do and does. And about the future, what is going to be the auxiliary in the future? Easy peasy. Will. Will, right. Right? Nice. Okay. But what's happening here? The verb. But what's happening here? The verb. The verb is going to be an exception here. The verb, we have to understand something here. We're going to put here, what is going to be this parenthesis with the plus here? What does this plus mean? The time. Nice. We have to, not the time, the form. Affirmative form, right? In the affirmative form, the verb is going to make a change. What is the change? There are two changes. The form of the verb. Okay, the ed, that is the past of the verb, or we're going to change in this case with the with the past tense, okay? With the past tense, ed. Here, for example, the verb in the affirmative form as well, we have to understand that this is going to appear in the third person. S or S, right? And here, the verb base form. Base form. Okay? But what happened here in the negative? In the negative and in the interrogative form, the verb is going to be in base form. Okay, this is going to be a little bit hard, so please pay attention to me because I am going to explain this in Spanish a little bit later. Okay? The third person S or S, and here into the negative and interrogative form, we have to put the base form as well. And this the base form in every form, okay? Like in the affirmative form, in the negative form, negative form, and the interrogative form, right? Very good. So, into the simple, we have this. Vamos a explicarlo en español. En los tiempos simples, en realidad, si bien es cierto su nombre dice simple, no tiene de nada simple, porque muchos de ustedes pueden confundirse, ¿ok? Pero ¿qué podemos entender? Miren, el auxiliar aquí siempre aparece el did, pero aquí debo entender que este auxiliar solo va a aparecer en la negación, muy bien, en la negación y en la interrogación, ¿ok? Igual, aquí también, en la negación
y en la interrogación. Aquí no. El will va a aparecer en todas las formas. Por eso no le voy a colocar nada. ¿Ok? Aquí el auxiliar, vuelvo a repetir, es el did. Aquí el auxiliar es el do y does. Y aquí el auxiliar es el will. Pero ¿qué pasa aquí en estos casos? El verbo debe tener una conjugación en la forma afirmativa. Ya que como el auxiliar did no va a aparecer en la forma afirmativa. Aquí dice, en la forma afirmativa aparece, según este historial, aquí, ¿aparece en la forma afirmativa? No. No, no aparece en la forma afirmativa el did, ¿ok? Pero sí va a aparecer el verbo en la forma afirmativa con un cambio. Eso quiere decir con un verbo con ed o en pasado, ¿ok? Un verbo en pasado. Pero en la forma negativa o interrogativa, cuando aparece el did, el verbo que le sigue después del auxiliar, como se menciona aquí, bien después del auxiliar, va a ir en forma base. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Lo entendemos? Yes. O sea, Mariano. Yes, teacher. O sea, tengan mucha confianza, chicos, ¿ok? Tengan demasiada confianza en decirme, profesor, no entiendo. Profesor, no entendí nada de lo que me dijo. Profesor, explíquelo por favor, un poquito más con detalle. ¿Se entendió, muchachos, o no se entendió? Sí, se entendió. Ya, ok. Pero es Profesor, ¿puedo volver a explicar? muy bien, ahí está. Bien. Entonces, vamos a ponerlo aquí, con ejemplos, ¿ya? Esto va a ser la forma afirmativa. En la forma afirmativa yo voy a poner, por ejemplo, I played soccer. Aquí, según lo que me dice mi historial, empezamos primero con un sustantivo, luego con un verbo y luego con un complemento. ¿Aparece el auxiliar? No, No, ¿por qué? Porque en la No. forma, el auxiliar solo aparece en la forma negativa e interrogativa. En este caso, en la forma negativa y en la forma interrogativa que aparece, ahí recién voy a tener que poner I didn't o I did not, como quieras, ¿bien? Play soccer. Pero aquí, ¿por qué ahora me está diciendo entonces, profe, por qué me está pidiendo entonces ahora que el play vaya sin pasado? ¿Por qué? ¿Por qué el play no está en pasado como en la primera oración? Si estamos hablando en pasado simple, ¿por qué? ¿Por qué el play no Porque está? ya se están porque es agregando el negación. auxiliar. Porque estoy agregando el auxiliar. Correcto. Porque existe el auxiliar. Y en la forma, bien, en la forma interrogativa, did I play soccer? Bien. Did I play soccer? El auxiliar va primero, como lo mismo que pasa en las formas interrogativas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una pregunta, ¿no? El verbo de la misma manera no va con ed. Pasa exactamente lo mismo acá. ¿Bien? Aquí pasa lo mismo. ¿Bien? Solo que un poquito más complicado. En la forma... a ver, vamos a tratar de explicarlo. Diago, explícamelo en español. Te doy permiso para que me lo expliques en español. Explícame el presente simple. El presente simple, sus auxiliares son el do y el das, según sea plural singular, si no me equivoco. Estos auxiliares solo aparecen en la forma negativa y en la forma interrogativa. Y el verbo en el presente simple, cuando es de manera positiva la oración, va en tercera persona, agregándole S o ES. Cuando es en forma negativa e interrogativa, va en su forma base. Ya, muy bien. Vamos a explicarlo un poco mejor. ¿Ya? Perdonen, chicos, está pasando el panadero. Listo. A ver. Forma afirmativa. ¿Ya? En la forma afirmativa, por ejemplo, vamos a poner dos formas afirmativas. Bien. La primera forma afirmativa va a ser por ejemplo, con tercera persona. ¿Ya? Vamos a poner, por ejemplo, she wear, perdón, wears. Vamos a poner, seleccionando esto. Bien. She wears jeans. ¿Qué significa wear? El verbo wear. ¿Qué significa wear?
Fue. ¿Cómo? Mira, así como lo estoy colocando yo. Where. Nada de where como lo que conocemos en el tema del pasado simple. O perdón, del verbo to be. No. Estamos hablando del verbo where. Llevar. Llevar o Usar. llevar, usar o vestir, ¿no? Bien. Entonces, ella viste jeans. Pero ¿qué pasa aquí en la forma afirmativa? Se larga la S. ¿Por qué? Porque así dice. Porque así dice que... Porque es tercera Porque persona. porque no lleva auxiliar. Eso. Ya, porque no lleva auxiliar, pero aparte de eso es porque está en tercera persona. Pero en cambio, ¿qué pasaría si yo digo, por ejemplo, esto? ¿Por qué no lleva S en este caso? Porque es primera persona. Exacto, porque es primera persona, ¿ok? ¿Listo? She wears jeans, I wear jeans. ¿Listo? En la forma negativa, ahora ya no va a pasar ese problema de agregarle S o de agregarle ES, porque en realidad aquí yo tengo que utilizar she doesn't, para en el caso de terceras personas, ok, she doesn't wear jeans, ok, o también de la misma manera, I don't, para las primeras o segundas personas y plurales, I don't wear jeans. Bien, es lo mismo. Como el did aquí aparece, el play no va a estar en pasado. Como aquí el were, perdón, como aquí el doesn't o el don't aparece, were no va a llevar con ese, no va a llevar ese. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta allí? Yes. Mejor, María Fernanda. Yes, teacher. Perdón, Kelly, Lía, Yes, teacher. Leili, Yes, teacher. Lía. ¿Sí está claro, Lía? ¿Estás segura? ¿No te estás mareando? ¿Estás bien? Sí, fue. Yes. Sí. Ya, ok. William, ¿cómo vas tú? Easy peasy para ti, ¿verdad? Claro que sí, pues. Facilito. Aquí, el ver, para mí, la forma más sencilla, la forma más fácil, el tiempo más fácil de todos los tiempos, es el auxiliar, perdón, es el futuro simple. El simple future es el tiempo más fácil porque simplemente yo debo tener en cuenta verbo en forma base, auxiliar, will. Nada más. Bien, ejemplo, I will play soccer. Sencillo. Para todos es lo mismo. She will play soccer. Muy bien, es exactamente lo mismo. Y en la negación, en este caso sería I won't o I will not play soccer. Bien, Profe, es muy sencillo. Dímelo. y... no. Ya me di cuenta. Ya, Nada. muy bien. Listo. Ahora, vámonos con los perfects. Bien. What about the auxiliar? I'm going to return speaking in English. Vamos a retornar a hablar inglés, ¿ok? What about the perfect tenses? The auxiliar in the past tense. What we did the last week. Hat. Nice. Had. What about the auxiliar in the present perfect? Have. Have and Has. has. Right. Why has? Why have? When? Have is to singular and has is to plural. Not exactly. You're wrong. Have is in I, we, them, and has is he, she, it. Nice. Very good. That is a better answer. And in the future tense. In the future perfect tense, this is going to be. How can I tell you this a little bit easier? Will. Let's see. Will have? We'll have. Have. It's probably that we'll have, right? We'll have. Okay, we're going to put this. Okay, we'll have. Right. Very good. El tipo del futuro perfecto ahí sí se complica un poco por el have, ¿ok? Pero no es muy diferente en realidad. No es difícil ya, no es difícil. Para ustedes no es difícil, nada es difícil, ya está. Verb, here. The verb, we are going to put the verb in the participle form. Participle form, ¿ok? That means that we have to add ed or
change the verb into the participle. Okay, into the participle. The auxiliary here is simple. Okay, had. Here is going to be the same. Verb in participle or ed if it is regular, or we're going to change the verb if it is irregular. Okay, we have here, listo. Okay, we're going to make an example here. Okay, we're going to make an example here to see if you can translate it. Okay, let's see. I will have eaten apples tomorrow. Sorry. Tomorrow. What does this sentence mean in Spanish, please? Who can help me? Please, nobody use the translator. Nadie me utilice el traductor. Okay, I will have eaten apples tomorrow. A ver. Yo tendré que comer manzanas mañana. Mal. Pero buen intento. Yo tendré. En realidad recordemos que el have, en este caso, have como auxiliar, ¿qué significa? Exacto. A, hemos. Entonces, aquí, de lo mismo como les había explicado la semana pasada o antepasada, creo que la semana pasada, ¿ok? Era de que este primer auxiliar, el will, va a modificar al segundo auxiliar, porque son dos auxiliares, si te das cuenta, ¿verdad? Al igual que pasó con los modales perfectos, ¿verdad? El primer auxiliar modifica al segundo auxiliar, y este segundo auxiliar modifica al verbo principal. Entonces, will va a modificar el have, que es el auxiliar, que significa hemos. Entonces, ¿qué significa will have? Habría, no. Habría prácticamente, o habré en este caso. No. I will Profe, have, pero yo habré. no puede ser habría, porque si fuera habría sería con would, ¿o no? Sí, tienes razón. Toda la razón. Toda la razón. Muy bien. Excelente. Bien, entonces, I will have, yo habré. Habrá, habrán, habrá, claro. No es habría, tienes toda la razón. Bien, Yo tendré. Continuamos con el tendré. Es que, ¿qué pasa? Que no puede ser tendré porque have no está interviniendo como verbo. Está interviniendo como auxiliar. Ajá, como verbo, el have significa tener. Pero como auxiliar de los tiempos perfectos, el have significa hemos. Entonces, si esto significa hemos, will me va a dar la terminación de eremos. ¿Sí, no? Deremos o derá, ¿bien? Al verbo. Entonces es yo habré. Yo habré. Profe, Bien. una pregunta. Dímelo. Eso del verbo en participio, ¿hay una manera de volverlo un verbo participio o vienen así predefinidos como en el pasado? ¿Te refieres con que si hay alguna forma de ponerle, por ejemplo, con los de ing, que se agrega con tal, se agrega con cuales? Ajá. No hay una O forma. sea, viene así, te lo aprendes. Así, claro. O sea, es para aprender. As. Sí, y son bastantes, la verdad. Y no estamos hablando de los tiempos de los... Uno de los temas que vamos a hablar en intermedio son los phrasal verbs. Y los verbos frasales, me parece haberlo explicado en alguna circunstancia a alguno de ustedes en algún otro lugar. Bien, en el caso... Esmeralda, ¿qué eran los verbos frasales? ¿Te acuerdas? No. Ya, los verbos frasales... Yo no recuerdo bien, solo recuerdo que usted dijo que eran verbos muy complejos porque cambiaban mucho. O sea, una palabra podría significar una cosa totalmente distinta. Ya, vamos y a que hacer... usted aún no se los aprendía. Que yo todavía tengo muchas dificultades, ¿no? Porque son bastantes, en realidad son hartos. Ni contar de los verbos, sin contar los verbos frasales duplican su cantidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos give. ¿Qué significa give? Dar. Correcto. ¿Qué significa up? Subir. No exactamente.
Arriba. Exacto. Give up, entonces, ¿qué va a significar? Dar arriba. No, no es dar arriba. En este caso significa ¿Poder? rendirse. Ah, no. Se rayan. ¿Te has dado cuenta? Entonces es algo completamente diferente. Es muy complejo, ¿ok? Entonces, es un tema que vamos a hablar, ¿ya? No se preocupen, tranquilos. Pero vuelvo a repetir, los verbos frasales, los verbos en participio, los verbos en pasados, no tienen una regla de spelling, o sea, no tienen una regla de formación, sino es algo que Why? se tiene que aprender, ¿ya? Why? ¿Why? ¿Por qué? ¿Por qué? La verdad, ¿Por qué? no tengo ni idea. Ve tú a saber. ¿Ya? No tengo ni idea. Pero, pero ya, pues son temas que en realidad pues se tienen que aprender, ¿ok? Listo, tenemos perfect. Aquí por ejemplo, tenemos had, participle. Ok, continuamos aquí. I will have. Yo habré. ¿Habré qué? Eaten. Comido. Muy bien, yo habré comido apples tomorrow. Manzanas mañana. Muy bien. I will have eaten apples tomorrow. Yo habré comido manzanas mañana. ¿Me dejo entender ahora por qué es diferente esto de los perfect? ¿Sí? ¿Se entiende? Yes, teacher. Sí. Muy bien. Listo. Now we're going to continue with the models, okay? We're going to continue with the models. In this case, we have a lot of modal verbs, okay? A lot of. And we're going to add a little bit of this, right? For example, we have the can, okay? Auxiliary, can. This is easy because with all the modal verbs, the verb is going to be in the base form, right? All the modal verbs have the verb in the base form. We're going to make an example here. I can play soccer. What does it mean in Spanish? No puedo jugar. No, puedo jugar fútbol. Nice. Or I can walk fast. Entonces, el can previamente es como un verbo igual. Por eso se le llama modal verbs, pero recordemos que es más como un auxiliar, precisamente para que te ayudes a manejarlo, ¿ok? Porque, ¿por qué yo llamo auxiliar a algo? Yo lo llamo auxiliar cuando cumpla las siguientes características. Bien, cuando cumpla las siguientes características. El auxiliar, su mismo nombre lo dice, ayuda. Y el auxiliar tiene que, o bien, estar solo para ayudar al siguiente verbo, o bien, estar acompañado con la negación, o bien estar al principio de una oración para ayudarnos en la interrogación o la negación. ¿Verdad? ¿Listo? Entonces, esa es la función principal de un auxiliar. ¿Y por qué can es un auxiliar? Porque cuando yo digo can o yo no puedo, es I can't. ¿Bien? O cuando yo quiero hacer la pregunta, can I. ¿Bien? Entonces, esa es la función de un auxiliar. Por eso yo lo llamo auxiliar. ¿Ok? ¿Listo? Ya. Ok. Next, auxiliar. We're going May. to add here. Oh, what? May. May. Okay, nice. May. The verb is going to be in the base form also. Okay. And we're going to put here, for example, another kind of permission, might. And the verb is going to be in the base form also. Okay. Here I am going to add, for example, the would. That is going. Sorry. Auxiliary would. And the verb is going to be obviously in the base form to. Here, auxiliary could. That is the past of the can. Okay, past of can. So I have to put here in the line of the past, but I don't care. You can understand. Okay, nice. Verb into the base form. We have another kinds of modal verbs. For example, we have the have to. No, have to now. Have to now. Must. Okay, and the verb is going to be into the base form. We have to put here, for example, another ought to.
and the verb is going to be in the base form. And you're going to look for information about these modal verbs, okay? Profe, ¿todos esos son para todos los tiempos o están ordenados según su tiempo? Ah, ya, muy buena. Yo que tenía pereza de hacer eso, pero ya, bueno. Ah, No todos los tiempos. No, en este caso, por ejemplo, vamos a señalar con colores. Ya, mejor con colores. Verde presente, verde presente, rojo pasado, amarillo futuro. ¿Está bien? ya. Ya, entonces, este es... soy un poco daltónico, no veo el verde. ¿Dónde está el verde? Este. Al lado del amarillo. Nice. Verde. Presente. Me. Presente con posibilidad. Might. Ah, Futuro. Ay, esto no es amarillo. Chale. Ya no sí, importa. sí es. Ya. Siguiente. Would. Este vendría a ser un tipo de futuro con posibilidad, más posibilidad que otra cosa. Ok, entonces vamos a ponerle amarillo. Luego vamos a ponerle aquí could, que vendría a ser pasado. Must, que es presente. Verde. Ought to. Esta tengo dudas. Esta tengo mis dudas. Ok, aquí vamos a seguir, ¿ya? Auxiliary here we have, for example, the... Let's see. Ought to, shall. Shall, it's the same. It's equal to say will, okay? Shall in British form a little bit, and will in the American form, okay? And the verb is going to be obviously in the base form, okay? Do you know, or did you know, that will is in fact, or really is a modal verb? El verbo will o el auxiliar will en realidad es un verbo modal, pero yo lo coloco siempre en el tema de los simples, ¿okay? Aquí en el tema de los simples, porque es que expresa futuro en realidad y es simple, ¿no? Entonces por eso lo coloco y allí, aunque en realidad aquí no debería ir nada. No existiría un futuro simple en realidad, pero en los libros de inglés, en la gran mayoría de libros de inglés, sí se utiliza el will como un tiempo simple, ¿ok? Pero en realidad es conocido como un verbo modal. Bien, dato curioso. Ok, next, another auxiliary we have, for example, shall be, could be, ought to. Okay, homework for you. You're going to look for information about another modal verbs, okay? Right? And the perfect modals, that it is easier, okay? We're going to paint this first. This is going to be yellow because it's the future. Up to, I have my doubts with up to. Up to. We have another one. Should, for example. We have should. Should. And the verb has to go in the base form. Okay? And this is in future but with possibility. Okay? It's an advice. Ought to, should, and ought to are the same. Okay? Should and ought to are the same. Ought to for the British and should for the American. In some cases. Okay? Nice. ¿Y qué les dije sobre los perfectos o los modales perfectos? Por ejemplo, tenemos el auxiliar. Podemos tener el... ¿Cuál era? ¿El que hicimos la vez pasada? Would have. El would have, ¿no? El would have. Bien. Y el verbo debe estar en... Todo perfecto. Forma base. ¿El verbo debe estar en? Forma base. No. Recordemos, estamos hablando de los perfectos. Perfectos modales. El primer auxiliar modifica al segundo auxiliar. El segundo auxiliar modifica al verbo y el verbo debe estar en participio porque estamos hablando de los perfectos.
Es un tiempo perfecto, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, también el could have. ¿Cuándo utilizo cuándo convierto un modal perfecto o cuándo convierto un verbo modal en perfecto? Aquellos que me indican probabilidad, ¿ok? En pocas palabras, a todos aquellos que terminan con old, ¿ok? Con would. Tenemos, por ejemplo, también aquí, auxiliar, should have. Should have. Y son los tres prácticamente. Bien. No recuerdo que haya más. ¿Ok? Verb participle. And here the verb is going to be in participle. ¿Ok? Verb participle. ¿Ok? ¿Listo? ¿Está bien hasta ahí? Hello. Yes. ¿Sí? Ok. Yes, teacher. ¿Están completamente seguros? Yes. Bien. Yes. Ahora voy a deshacer asignación porque a las pruebas me remito. Vas a agarrar. Agarremos esto ya. Come on, come on. Listo. La asignación es la siguiente. Sin ayuda de nada. Sin ayuda de nada. ¿Ok? Ni de traductor ni de nada. ¿Ok? Escribe 3 oraciones. Formas libres. Vamos a poner formas libres. Tú escoges las formas. ¿Ok? En 3 tiempos que sean complejos para ti. ¿Ok? Escribe 3 oraciones en formas libres en 3 tiempos que sean complejos para ti. ¿Ok? ¿Cuántas oraciones? 3. ¿En qué formas? Cualquier forma. Libre. Cualquier forma. Libre. ¿Pero en qué tiempo? Que se nos compliquen. En 3 tiempos que se te compliquen, ¿ok? Listo. Ahora, ojo, ojito. Señores, ustedes deben tener su Figma activado. Ya les he enviado a algunos de ustedes el tutorial, ¿ok? Si no tienes el tutorial de cómo utilizar el Figma en tu celular, házmelo saber para enviártelo en este preciso momento, ¿ok? Házmelo saber. Escríbeme un WhatsApp y yo te voy a enviar el tutorial para que puedas utilizar el Figma. Pero nadie me va a enviar la información por WhatsApp, ni nadie me va a enviar la información por ningún otro medio. Me lo van a enviar por el Figma, ¿ok? ¿Listo? A menos que Todavía no tengas puedo una, utilizar Figma. ya, al menos que tengas una justificación así, pero enorme, 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 que me la vas a fundamentar ahí recién. Pero vuelvo a repetir, ahora con el tutorial que he enviado, o que voy a enviar, ya, en algunos casos que no tienen ese tutorial, puedes utilizar el Figma en el celular. Ya he comprobado cómo y lo tengo muy bien explicado en el tutorial, ¿ok? El tutorial no dura ni 1 minuto, creo, 1 minuto y medio, creo, ¿ya? ¿Está claro? Pero puedes utilizar el Figma desde el celular, por si acaso. Entonces, si en el caso, a pesar de que el tutorial no te haya funcionado, ahí recién sería el caso justificable para que me envíes las situaciones por el WhatsApp, ¿ok? Mientras tanto, por el Figma. ¿Bien? Bien, chicos, that was all for our class today. Esa fue todo por nuestra clase el día de hoy. See you later. Goodbye.